Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta ocasión conversamos con Joel Carmel, ex soldado israelí y director de incidencia en Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, una organización de veteranos del ejército de Israel que desde hace más de 2 décadas denuncia los abusos de la ocupación militar en los territorios palestinos. Joel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. Muchas gracias por invitarme. Joel, en primer lugar, para entender su punto de vista y el de su organización, le pido si para usted hubo un punto de inflexión que le hiciera replantearse su rol en el ejército y alzar la voz de denuncia. Sí, llegué al ejército con una perspectiva crítica de la ocupación y no entendía completamente el problema, pero pensé que al menos podría ser un buen soldado y tener una buena influencia desde el interior. Creo que el punto de inflexión llegó cuando hice parte de algo llamado la misión de mapeo, Mapping Mission, cuando uno va a villas palestinas, pueblos y villas en medio de la noche, casi que siempre es en medio de la noche. Uno va a los hogares de la gente y básicamente interroga a la gente. Uno pregunta una lista de preguntas. Y en muchos casos, las misiones de mapeo también literalmente se hace un mapa de la casa para buscar supuestamente más información. Cuando fui a esta misión, cuando vi, era que como íbamos a hacer a la gente temerosa, íbamos a hacer que la gente entendiera que nosotros éramos los jefes. Como decía el comandante de mi misión, entrábamos, despertábamos a toda la familia, los bajábamos en medio de la noche como forma de mostrarles quién es el jefe. Y luego entendí que esto de hecho fue una familia completamente inocente. Muchas de estas misiones de mapeo van sobre gente inocente y es una manera de, como decimos en el ejército, hacer que se sienta nuestra presencia. Y eso básicamente es uno de los principios de mantener la ocupación, de mantenerla todos estos años. Creo que esa fue parte de mi viaje y entender que que la ocupación realmente, el ejército no permite que uno sea un buen soldado, uno no puede cambiar las cosas desde el interior. El sistema está ahí para oprimir a los palestinos. Y, en su opinión, ¿qué genera esta opresión? Creo que hemos estado discutiendo mucho tiempo cómo la ocupación militar es una forma de crear presión sobre los palestinos. Creo que muchos funcionarios de alto nivel en Israel han estado hablando de mantenerlos bajo presión como forma de hacerles rechazar sus aspiraciones nacionales. Creo que es como una olla de presión, que si uno agrega más y más presión, lo único que puede ocurrir es que eventualmente haya una explosión. Infortunadamente, eso fue lo que vimos el 7 de octubre, que fue el ataque más horrible que se podría imaginar. Afectó a cada israelí, porque somos un país pequeño. Todos conocemos a alguien que fue afectado. Yo conozco a uno de los rehenes, afortunadamente fue asesinado en el cautiverio. Nada de eso quita un mililitro de responsabilidad de parte de Hamas, que es un grupo terrorista, criminal, que tiene mucha sangre en sus manos, pero creo que esta ocupación constante, que nadie tiene planes de acabar, fue parte de lo que nos llevó a donde estamos ahora. Y hablando de donde estamos ahora y de esta ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza, que según las autoridades del enclave palestino ha causado ya la muerte de 55.000 personas, le pregunto, en medio de todas las acusaciones de violaciones al derecho internacional contra el ejército de Israel, ¿cuál es, digamos, la norma, las reglas que está siguiendo el ejército de Israel en sus operaciones y qué tan frecuente puede ser que los soldados actúen por su cuenta?
Yo creo que es muy difícil entender porque hay muchos comandantes distintos en el terreno. Puede ser el caso que distintos comandantes tengan distintos enfoques. Frecuentemente lo que se dice en el ejército es que hay algo Waham Paket. Significa que es el espíritu del comandante. Esa frecuentemente es la forma en la que los comandantes actúan, de acuerdo con las instrucciones que da el comandante. Pero creo que generalmente el principal problema no es que haya comandantes en el terreno o soldados, son las políticas, que dicen básicamente que estamos tomando cada vez más áreas de tierra para concentrar a los palestinos en áreas más pequeñas. Y luego en esas áreas que hemos liberado, desde la perspectiva del ejército, apenas uno bota volantes de aviones para que la gente se vaya ahí, significa que no debe haber nadie ahí. Desde la perspectiva, el que se quede ahí es un terrorista potencial. Eso es lo que se escucha de los soldados frecuentemente. Cuando uno enfrenta a un potencial terrorista en un lugar donde supuestamente no debe haber civiles, en muchos casos las reglas dicen disparar, frecuentemente matar, a veces para alejar a la gente. Pero creo que eso es parte de la razón por la cual tenemos una gran cantidad de cifras de muertos hasta en este punto. Y le pregunto sobre las imágenes que hemos visto compartidas en redes sociales por soldados israelíes probándose, por ejemplo, ropa de mujeres en casas devastadas en la Franja de Gaza o jugando con juguetes de niños también abandonados o haciendo revelaciones de género explotando un edificio. ¿Cómo lo entiende usted como alguien que ha estado dentro del ejército? Yo creo que en muchos casos la raíz del problema es que en la sociedad israelí nosotros hemos pasado por muchos años de deshumanización de los palestinos. Yo creo que para muchos israelíes ellos simplemente no consideran que los palestinos sean seres humanos iguales así como ellos. Eso es real en la sociedad en general, así como entre los soldados. Y así es como se manifiesta cuando ocurren estas oportunidades. Es importante decir que nosotros, el pueblo israelí, estamos profundamente heridos por lo que ocurrió el 7 de octubre, y eso es como un momento de revelación para muchos de estos soldados que no apreciaron a los palestinos en primer lugar. Les dio básicamente permiso desde su perspectiva para hacer lo que fuera que quisieran. Y lo otro es que incluso si los comandantes le dicen a los soldados que no se comporten de esa manera, al final hay declaraciones de políticos de altísimo rango que deshumanizan a los palestinos, y creo que eso es lo que lleva a los resultados que se ven en el terreno. Y hablemos ahora de otra situación en el terreno de Cisjordania ocupada. Le quiero preguntar ahí por la relación entre el ejército y los colonos. Bueno, por muchos años nosotros hemos roto el silencio, hemos recolectado testimonios, hemos visto cosas en el terreno sobre cómo el ejército y los colonos han estado trabajando juntos frecuentemente, en una manera en que básicamente busca que ese objetivo progrese, empujar a los palestinos, sacarlos de ciertas áreas. 61% de Cisjordania, principalmente áreas rurales, que Israel quiere anexar y volverlas parte del Estado de Israel. Esto es inconveniente para los israelíes tener palestinos ahí. La mayoría quiere hacerlos sacar desde la perspectiva del ejército. Hay que demoler las casas de la gente. No se reconocen comunidades que han pasado ahí años. Y desde la perspectiva de los colonos, ellos usan la violencia y usan la intimidación. Básicamente hacen que sea imposible para los palestinos seguir viviendo con sus vidas. En muchos casos, por muchos años ha sido el caso. Infortunadamente, tras el 7 de octubre la situación se hizo incluso peor, porque muchos de los colonos han sido movilizados y se han hecho parte del ejército y han empezado, siguen con esta ideología de acosar a los palestinos, pero lo hacen ahora en uniformes. Y bueno, con armas del ejército israelí. Por eso es que tantos palestinos se han rendido y han perdido sus hogares por este acoso constante.
Joel, ¿cree que este es el mismo objetivo del gobierno israelí en la Franja de Gaza, hacer que sea invivible para los palestinos y abandonen sus hogares? Creo que de muchas formas sí. Proviene de la misma idea. Es una ideología extrema de los derechos de los colonos. La meta final es hacer que los palestinos se vayan y si no se van, concentrarlos en áreas cada vez más pequeñas. Creo que en Cisjordania ya hemos visto cómo los palestinos han sido liberados, sacados de áreas, empujados a otras áreas, de la área C a la área A y B. En la Franja de Gaza estamos utilizando la distribución A como mecanismo para concentrar a los palestinos en áreas específicas. Desde la perspectiva del gobierno de extrema derecha, bajo la perspectiva de poder acabarlos finalmente con el fin de abrir más espacio para cada vez más colonos. Creo que eso es real, tanto para Cisjordania como para la Franja de Gaza. Y Joel, ya por último, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero quisiera saber su opinión como exmiembro del Ejército y ante este panorama que nos describe, cuando escuchó al primer ministro de su país, a Benjamin Netanyahu, anunciar un nuevo frente, una ofensiva directamente contra Irán. Yo no puedo decir que soy un experto de ninguna forma sobre Irán. Yo sé que Irán ha sido un enemigo serio y legítimo del Estado de Israel por muchos años, que puso una amenaza sobre nuestra seguridad como civiles israelíes. Creo que Israel tiene el derecho a defenderse. Por otro lado, también creo que no puede ser ignorado que este momento para Netanyahu fue muy conveniente por muchas otras razones, pero dejando eso de lado, creo que es muy importante recordar lo que está ocurriendo en Gaza y en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Puede ser lo que ocurra en Irán ahora, que sea una distracción y que la atención internacional sea desviada de lo que está ocurriendo hacia esa guerra entre Israel e Irán. Israel va a poder seguir llevando a cabo unas cosas horribles en Gaza y en Cisjordania, incluso peor de lo que ya hemos visto. Mientras los medios internacionales están prestando atención a otras cosas, no debemos olvidar lo que está pasando allá. Joel, Carmel, pues muchísimas gracias por recordarnos también lo que está pasando en los territorios palestinos. Le agradezco mucho que haya compartido su experiencia y su análisis con nosotros en France 24. Muchas gracias por invitarme. Llegamos así al final de esta entrevista. Antes de terminar, el agradecimiento es para ustedes por su atención, también para todo el equipo técnico de producción y de traducción, en este caso de France 24, que hace posible todas las emisiones de este canal. Enseguida regresamos.